En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos acompañándolos en estos domingos del verano, de nuestro verano, a través de este programa que llamamos Celebremos el Día del Señor, y que pretende ser una suplencia de la misa que habitualmente tenemos en este horario. En este programa desarrollamos la liturgia de la palabra, una de las 4 partes de la misa, aquella que nos permite, pues conocer los textos que la Iglesia ha seleccionado para cada uno de los domingos, poder meditar en ellos y poder sacar un buen provecho para nuestras almas. Vamos pues entonces directamente a escuchar la lectura de las lecciones que hoy la Iglesia nos ofrece de la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Pero Elí le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Elí le respondió: «Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por 3ª vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte y si alguien te llama tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, porque tu servidor escucha». Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios, entonces dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya.
Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Por Él nos han llegado la gracia y la verdad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay una palabra que pueda sintetizar o titular estas lecturas de este domingo segundo del tiempo ordinario, sería la palabra vocación, o como también se puede decir, llamado. En la primera de las lecturas se nos relata en el primer libro de Samuel la vocación de aquel joven que llegó a ser un personaje importantísimo en la historia de Israel. Era un joven presentado por su madre al servicio del templo y que había ido creciendo siguiendo los consejos y enseñanzas del sacerdote Elí. En un momento dado, en una noche, siente una voz que lo llama, lo hemos escuchado recién, y él responde a Elí, pensando que era el sacerdote de aquel templo el que lo llamaba. Y por 3 veces ocurre esto, así que Elí, más conocedor de las formas en que Dios se expresaba y llamaba internamente, le dice al joven: no soy yo el que te llama, es el Señor. Así que cuando sientas el llamado, di: aquí estoy, Señor, tu siervo escucha. Porque al llamado de Dios hay que prestar esta aceptación, hay que escucharlo, escuchar el llamado de Dios. Desde entonces Dios habló con Samuel como con un amigo y le fue revelando todas las cosas que él quería. En el Salmo responsorial hemos repetido justamente esta frase de Samuel: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que no es solo de Samuel en aquel pasaje del Antiguo Testamento, sino que también es la expresión de vida del Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo, ya desde el seno de su madre, expresa esto. ¿Para qué ha venido a nuestra carne? ¿Para qué ha venido a nuestra naturaleza? ¿Para qué se ha hecho hombre como nosotros, siendo Dios como era y sin dejar de serlo, para hacer la voluntad del Padre? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ciertamente que esto es en lo que consiste el llamado, pero no solo llama a Samuel o a Jesús, sino que nos llama a todos nosotros. El Señor nos llama a todos nosotros. En el pasaje del Evangelio según San Juan se encuentra el llamado a 2 de los discípulos, un primer llamado a esos 2 discípulos, porque luego habrá otro más concreto, más solemne, más formal. En este primer llamado se da como una atracción. Andrés y Juan, que son discípulos del Bautista, y están allí ayudándolo en el servicio de ese bautismo de conversión, como celebramos el domingo pasado,
ven que ese rabí que ha bajado al agua es distinto. En él hay algo diferente y lo confirma la palabra del Bautista cuando lo señala como este es el Cordero de Dios, este es el anunciado. El Cordero era de alguna manera la ofrenda especial, preferida de aquel pueblo para ofrecer a Dios la propia vida, significada en la vida de aquel animalito. El Cordero, entre otros animales, tiene una particularidad. Al momento de morir, no se resiste, se entrega. Es muy duro ver la matanza del Cordero porque se siente como indefenso, se entrega. Dios ha querido que eso ocurra porque ha querido tomarlo como un signo de su entrega por nosotros. El Señor Jesús se entrega por nosotros voluntariamente, no se resiste, pudiendo hacerlo. Claro que puede. Claro que puede bajar de la cruz, claro que puede acabar con Pilato, claro que puede convertir obligatoriamente los corazones de aquellos hombres que los condenaron a muerte, pero no lo hace porque se entrega voluntariamente a la voluntad de Dios. Cede su voluntad humana, que la tiene porque la ha asumido en nuestra naturaleza, su libertad, la cede a la obediencia al Padre, porque va a curar justamente la gran desobediencia del pecado. Por eso lo hace. Nosotros estamos llamados, en primer lugar, a la vida. Ninguno de nosotros decidió vivir. Ninguno de nosotros decide a cada vez existir. Yo no me levanto en la mañana y digo, bueno, ahora voy a existir un día más. No, ya estoy existiendo cuando tengo conciencia, sí, y me doy cuenta además que soy el mismo que anoche la perdió al dormirse. La conciencia, pero no la existencia. Estamos llamados a la vida. Pero junto con el llamado a la vida, el Señor también nos llama a la fe, nos llama a la santidad de vida. No quiere cualquier vida para nosotros, quiere la mejor, como no puede ser de otra manera. Dios, que nos ama, no nos ha dado la existencia para desperdiciarla, para perderla en caminos turbios, oscuros, no, para la luz. Ahora, claro, para que seamos capaces de amar, nos dio la libertad y lamentablemente podemos usarla mal. Ese es el riesgo que corre Dios y que corremos nosotros. Porque sin esa libertad, pues seríamos como animalitos, no podríamos decir amamos a Dios, porque eso es un acto de libertad. Por eso nos da el Señor la libertad para que la usemos bien. Nos llama a la vida, nos llama a la fe, nos llama a la santidad, pero espera que nosotros, bueno, libremente hagamos buen uso de ese don que Él nos da. Y nos resalta el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios cuando nos dice de qué condición somos. Dice el apóstol, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor es para el cuerpo. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben que se unen con Él? Esta corporalidad nuestra, en la que se encierra nuestra alma y nuestras potencias superiores, esto es lo que tenemos para ofrecer a Dios. No lo podemos ensuciar, no lo podemos tirar a los cerdos, no podemos hacer mal uso de Él, porque hemos sido consagrados para Dios, hemos sido elegidos por Dios y para Él. Que nada nos conviene más que ser suyos. No nos pediría Dios que lo buscáramos si no fuera para nuestro bien. ¿Por qué? Y porque Él no necesita nada de nosotros. Si nos llama en su seguimiento es porque a nosotros nos conviene este seguimiento, porque a nosotros nos conviene aceptar su palabra, su llamada y consagrarnos a Él. Por eso nosotros tenemos que vivir agradecidamente. ¿Cómo vive la persona agradecida? La persona que está agradecida de lo que ha recibido, vive dando gracias, vive dignamente o buscando la mayor dignidad posible de eso que tiene y que ha recibido. A eso estamos llamados, ¿no? Agradecer la vida. Agradecer la vida es también cuidarla, la propia y la ajena. Tenemos la obligación de cuidar la vida.
la propia, no hacernos daño. Cuánto daño se hace con las adicciones de todo tipo, cuánto daño se hace con la promiscuidad de la vida sexual, cuánto daño se hace con el egoísmo que lleva al homicidio del no nacido o del anciano que ya estorba. Cuánto daño se hace. El hombre que decide esas cosas no se da cuenta hasta qué punto se está haciendo daño a sí mismo y a toda la humanidad con su decisión. Tenemos que cuidar la vida, no acabar con ella. Por eso constantemente la Iglesia, hablando de las guerras que hay en el mundo, dice, son derrotas de la humanidad. Cada vez que se llega a una guerra, a una pelea, a una disputa de cualquier clase, debo saber también que he sido derrotado. He sido derrotado en mi lucha por el bien. He dejado de querer el bien y he empezado a querer el mal para otro, en la guerra, para matar al enemigo, en los pleitos, para acabar con el que pleitea conmigo. Es cierto que esto es difícil y que en el conjunto de las libres voluntades humanas pagan justos por pecadores, sí, claro, es cierto. Y es difícil no guardar rencor, o mejor dicho, no sentir rencor. Guardarlo es otra cosa. Yo puedo sentir rencor, enojarme con el mal que me hacen. Guardar rencor, eso tengo que evitarlo, porque eso es un veneno que carcome el alma y que me hace mucho daño y no sirve a nadie para nada. No debo guardar el rencor. Por más que lo haya sentido, y es natural que lo sienta como respuesta espontánea a un mal que he sufrido, pero inmediatamente tengo que buscar el bien. Y el bien es pedir el bien para mí y para los otros, sobre todo para el que me pide el mal. Eso también es cuidar la vida. Otra cosa que tenemos que agradecer es la fe. La fe en Dios. No todo el mundo ha recibido el don de la fe. Se conocen las expresiones de algunos personajes importantes de la historia de la humanidad que en algún momento de su vida han dicho, todo está bien, pero no tengo fe y no sé cómo conseguirla. Pedirla es el primer paso, por cierto. La pido porque no la tengo. Pero no porque yo la pida la voy a tener. Es siempre un don de Dios. Un don de Dios que tengo que cuidar. La he recibido por la gracia del bautismo, infusa, se me da, como algo que viene de Dios, no de mí. Y creo. Por ahí creo con una fe muy pequeña, muy primitiva, muy poco formada, muy poco educada. Bueno, pero es fe. Y puedo avanzar con ella hacia una fe más madura, más adulta. Agradecer la fe es también cultivarla. Y cultivarla es fundamentalmente ser coherente con la fe recibida. Creo en Dios, pues debo portarme y mostrarme como su hijo en todas las ocasiones, en todas las circunstancias y con todas las personas. De lo contrario, no cultivaré mi fe. Hay gente que llega a veces al confesionario y dice, Padre, he perdido la fe. Y uno le dice, porque es evidente, no, la fe todavía no la has perdido, pero no estarías aquí de rodillas ante un simple hombre solo porque es ministro de Dios, ¿verdad? Para eso hace falta fe. De modo que fe tienes, lo que no tienes ya es fervor. Y no confundamos fe con fervor. Es bueno que la fe vaya acompañada del fervor, por supuesto, del entusiasmo de la fe, eso es el fervor. De alegrarme de esa fe que he recibido, de alegrarme de esa elección que Dios hace de mí, de ese llamado al que yo he respondido con mi vida. Ese es el fervor. Y eso es lo que a veces se puede apagar. El fervor se puede apagar por falta de práctica, por falta de coherencia, porque no estoy haciendo la voluntad del Padre en mi vida, me voy acostumbrando a vivir una vida espiritualmente perezosa, a no querer más, a no salir más adelante, más arriba, mejor que antes. Nosotros, al agradecer la fe, la cultivamos con coherencia o se nos apaga el fervor. Se nos apaga el fervor. Esto es lo último, si se pierde la fe, se pierde todo. El que pierde la fe, en realidad lo que hace es rechazar a Dios. Es rechazar. No es que ya no crea en Dios, es que ya no quiere a Dios.
que no es lo mismo y es mucho más grave. No quiere a Dios. ¿Puede un hombre hacer esto? Y claro que puede. Claro que puede, y ejemplos tenemos en la historia que nos hablan de esto. No sabemos cómo habrá terminado. Un solo instante de arrepentimiento le basta a Dios para perdonar a un hombre, pero no sabemos cómo terminaron aquellos que al fin de su vida hablaban contra Dios, con odio contra Dios, y obligaban a los demás a odiar a Dios. Y esto existe en nuestro mundo, ha existido y existe todavía. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestra respuesta, de nuestro agradecimiento al llamado de Dios. Si para agradecer nuestra fe no podemos no agradecer la vida apostólica a la que hemos sido llamados, la vida laical o la vida consagrada, son las formas de dar gracias y de cultivar esta respuesta al llamado de fe que nos hace el Señor. Esto es decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y hacerla, pues, porque de lo contrario sería una palabra hueca. El laico está llamado a ser apóstol en medio del mundo. ¿Quién es el laico? Todo bautizado. ¿Y quién no lo es? Aquel que además ha pasado a un estado de vida consagrada sobrenatural. Fundamentalmente aquel que ha recibido el sacramento del orden sagrado en sus 3 grados, diaconado, presbiterado y episcopado. Pero también aquellos que acompañan por un llamado especial de Dios este ministerio de la Iglesia que se da a través del sacramento del orden sagrado, del sacerdocio, y que son las almas consagradas, hombres y mujeres que consagran su vida sin ser sacerdotes a completar, acompañar y de alguna manera terminar de darle la mejor forma posible a este ministerio con su acción, con su vida, que sería de este mundo sin todas esas almas generosas que dedican su vida a Dios y por lo tanto también al prójimo en tantas formas, dedicados a la oración en soledad con Dios y a orar por los que no oran, pero también a atender las obras de misericordia en tantos lugares, tanto enseñando como curando, como guiando a la fe. Esta vida, que cada uno tiene la suya, ¿no? El que es laico, sin haber hecho otro tipo de consagración, ya está consagrado por el bautismo a Dios y ya tiene que dar razón de los bienes recibidos en administración, ya tiene que mostrarse generoso en el anuncio del misterio cristiano. Cada uno que me está escuchando piense para sí si está respondiendo bien al llamado de Dios. Yo como sacerdote, ejerciendo el ministerio de la palabra, de los sacramentos, del perdón, todo aquello que me ha sido concedido no por mí ni para mí, sino para el pueblo de Dios y que yo debo administrar en favor del pueblo de Dios. Yo tengo que medir eso. Lo que recibí lo estoy dando como el Señor espera que lo dé. ¿Lo puedo dar mejor y más generosamente? ¿Puedo reparar cuando no lo di o lo di mal? Claro que sí. El que es laico, es decir, cristiano, consagrado por el bautismo para ser apóstol de Cristo en medio del mundo, está dando ese testimonio. Se nota en ese ambiente del mundo, ese ambiente del trabajo, del estudio, de las relaciones humanas, se nota allí que ese que está es cristiano, es decir, ya ha recibido el llamado de Dios, la vocación a la santidad y le está dando satisfacción al Señor con su vida. ¿Cuántos santos lo han logrado de modo extraordinario? ¿Cuántos otros lo han logrado y no se han notado, no se han visto demasiado, pero han sanado el cuerpo de la humanidad con su vida? Y lo hacen actualmente. ¿Cuántas almas santas hay que si no las hubiera, este mundo sería mucho peor ciertamente de lo que es? Este mundo que está condenado a desaparecer porque vendrán cielos nuevos y tierras nuevas, pero que mientras tanto es el campo de batalla donde tenemos que hacer un combate espiritual, de ninguna manera armado. La única arma que cuentan son las espirituales, la oración, la caridad ejercida con generosidad en favor de los otros. Esto es lo importante, el anunciar a Jesucristo, porque esto es nuestra obligación, anunciar a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre por nuestra redención, aquel que nos salva y nos defiende ante el Padre,
de nuestras propias miserias. Anunciar a Jesús que está presente en la iglesia y que está presente en este mundo a través de los cristianos y que tiene que notarse. Esta es nuestra misión. Nosotros no tenemos que arreglar la geopolítica del mundo, aunque si a alguno le toca actuar en ese poder, pues que lo haga como cristiano. Pero al común de la gente no le toca eso. Al común de la gente le toca simplemente hacer bien lo que tenemos que hacer. Miren qué fórmula más simple. Hacer la voluntad de Dios es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Y sencillamente quiere decir bien, sin partes, sin divisiones, sin otras caras, siempre bien y completamente bien. Dios nos llama a hacer todo de Él, eso es lo que hemos escuchado en la segunda lectura de San Pablo. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, nuestro ser, todo es de Él. Ya está consagrado, no es que lo tengamos que consagrar, ya lo compró Él a precio de sangre de Cristo, no lo podemos manosear, no lo podemos usar mal. Y si lo estamos haciendo, inmediatamente tenemos que volver de esa actitud. Aquellos dos discípulos que, siendo discípulos de Juan, se arrimaron a Jesús, Jesús les dice, ¿ustedes qué quieren? Y hoy también nos dice a nosotros, ¿ustedes qué quieren? Aquellos hombres le dijeron, queremos estar contigo, ver dónde vives, ver cómo vives. Queremos estar contigo. Fue tan impresionante ese momento, marcó tanto sus vidas, que Juan, que escribe este pasaje, dice, eran como las 4 de la tarde. Había que acordarse, 50 años después, cuando escribió este pasaje, el horario exacto, ¿no? Es que se había encontrado con Jesús. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Y yo qué quiero? ¿Y tú qué quieres? Jesús está pidiendo esta respuesta. ¿Qué le voy a responder? Hagámoslo en el silencio, en la profundidad de nuestra comunión espiritual ahora mismo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Hemos hecho nuestra comunión espiritual y a punto ya de partir les comento que, entre otras festividades esta semana, el miércoles 17 celebramos a San Antonio Abad. Este hombre era un hombre de buena posición, rico, tenía a su cargo una hermana menor, y entrando a la iglesia, en un momento dado escucha la palabra de Dios que lo llama a dejarlo todo por Él. Y él entiende al pie de la letra aquella palabra, y deja todo por Él. Encarga a unas religiosas que cuiden de su hermana, y se va a vivir al desierto, en soledad absoluta, dedicado solo a Dios. Esa soledad no se vive así de solo, no. ¿Por qué? Porque Dios en ese modelo empezó a llamar a muchos. A San Antonio Abad se le llama el padre del monaquismo. Mónaco, monje, es el solitario, el que se dedica solo a Dios. No el que se esconde de la humanidad, ese está loco. Es el ángel, el que se entrega a Dios, ¿no? El que se entrega a Dios. Y en eso San Antonio Abad es ejemplar. De lo que él hizo, siguió toda la vida monástica. Incluso esto fue en Oriente. Decimos que el padre del monaquismo occidental es San Benito, pero de alguna manera Benito también siguió el ejemplo de Antonio. Es que él fue el primero en dejarlo todo y mostrar que es posible al hombre vivir y ser feliz dejándolo todo por Dios. El miércoles 17 recordemos a este santo. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
pueden ir en paz.